Hola a todos, ¿qué tal están? Ya saben que el objetivo principal de este programa es que los estudiantes desde sus casas no se olviden de los conceptos aprendidos durante los meses de clase y para también reforzar los conceptos que hasta aquí no han podido ver. Y para ello tenemos como invitado don Ismael Engonga Bilogo. Don Ismael. Hola, ¿qué tal? Bien. Bienvenido a nuestro programa. Gracias. ¿Qué nos vas a traer? ¿Puedes dar una explicación a los estudiantes que ahora nos están siguiendo? Bueno, hoy lo que vamos a hacer es estudiar el cálculo de la derivada, ¿vale? Es un tema que se ve en primero y en segundo de bachillerato, independientemente de las ramas que sean. Entonces vamos a intentar hacer esos cálculos. Vamos a empezar con lo más sencillo y así vamos a ir viendo unos ejercicios un poco más complejos. Gracias por las explicaciones muy breves, muy importantes. Espero que los estudiantes desde casa estén preparados para recibir las clases. Como dice el programa Aprende desde casa. Les recuerdo que vuestra educación es nuestra prioridad y si tienen alguna duda o quieren enviar el mensaje solamente tienen que marcar el 555-599993. Don Ismael, le dejo con sus estudiantes. Gracias. Hola chicos, yo soy el profesor Ismael Engonga Bilogo, soy profesor de matemáticas. Hoy vamos a ver el tema de derivadas, cálculo de derivadas. Vamos a empezar con funciones sencillas y conforme vayamos con los capítulos iremos poniendo ejemplos un poco más complejos. Bien, tengo aquí algunos ejercicios. A través de esos ejercicios vamos a ir resolviendo o aplicando este cálculo. En primer lugar, antes de resolver este ejercicio voy a definir un poquito lo que es la derivada. ¿Qué entendemos por derivada? Vamos a dar una definición llana y sencilla. La derivada de una función es el valor límite que relaciona el incremento del valor de una función con el incremento de la variable independiente, cuando el incremento tiende a cero. Esa teoría que estoy dando aquí, vamos a verlo un poco más práctico con una fórmula que solemos llamar habitualmente la fórmula de la regla de los 4 pasos. Bien, ¿qué podemos hacer para resolver este ejercicio? Calcular la derivada de f de x cuando tenemos x a la cuarta. Vale, sencillo. Voy a resolverlo por dos métodos. Utilizaré aquí una de las reglas de derivación y luego voy a utilizar la regla de los 4 pasos. Para calcular la derivada de esta función, primero hay que indicar. Si yo sigo poniendo esta función de esta forma, no estoy indicando que estoy derivando, pero si le pongo aquí una cosa como coma, ya estoy indicando que estoy calculando la derivada de la función. ¿Cómo se calcula? Primero hay que tener en cuenta el exponente que tenemos. Tenemos aquí exponente 4. ¿Qué va a hacer ese 4? Va a realizar dos funciones básicamente. Primero, realizará la función de factor, vendrá a multiplicar a la base y este mismo exponente ahí tiene que restar 1. Esto es lo que vamos a estar haciendo con las diferentes funciones que vayamos encontrando. Esto implica que la derivada de f de x va a ser igual a x al cubo. Bien, por un lado ya tenemos la derivada de esta función, que podemos llamar derivada primera. Si volvemos a derivar esta derivada, tendríamos la derivada segunda de esta función. Y volvemos a hacer el primer procedimiento que hemos aplicado antes, es decir, que este exponente pasa aquí a ser factor, multiplica la base y este mismo exponente resta 1. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenemos aquí 3, que viene a multiplicar a este 4 que está aquí como coeficiente, y este mismo 3 resta 1. Esto implica que la derivada segunda es igual a 12 cuadrado. Ya tenemos aquí la derivada segunda. Para que tengamos más este hábito de estar calculando la derivada, es muy importante que vayamos continuando con la derivación. Si queremos calcular la derivada tercera,
Es decir, esta es la derivada primera, que se ha conseguido a partir de esta función, la función inicial. Desde esta función hemos vuelto a derivar y hemos conseguido la derivada segunda. Y desde esta volvemos a derivar. Este 2 viene aquí otra vez. Y este 2 resta 1. Si os dais cuenta, estamos haciendo lo mismo. Tenemos aquí derivada tercera de f de x va a ser igual. 2 por 2, 4, 2 por 1, 2, 24 aquí. Y aquí tenemos 1. Se puede prescindir esta unidad, es decir, puedo no poner 1, se sobreentiende que está ahí. Ahora, si continuamos aplicando la derivada aquí, tendremos la derivada cuarta, es decir, derivada tercera, derivada cuarta. La derivada cuarta se consigue a partir de la derivada tercera. ¿Qué hacemos? Hemos dicho que aquí hay una unidad. Es decir, aplicamos el mismo procedimiento. 1 viene aquí a multiplicar a este coeficiente y al mismo tiempo 1 resta 1. Y tendremos como resultado, la derivada cuarta va a ser 24 x elevado a 0. Aquí tenemos un problema. Cuando x está elevado a 0, ¿qué valor le vamos a dar? Si nos acordamos un poquito de las propiedades de las potencias, podemos encontrar ahí que todo número elevado a 0 es igual a la unidad, por lo que si x elevado a 0 es igual a 1, esto implica que la derivada cuarta de x va a ser igual a 24 por 1, que es igual a 24. Ahora bien, ¿qué pasa con esta derivada? Aquí tenemos una función, no por el hecho de que no haya una incógnita, podemos decir que no es función, es una función constante. Ahora, ¿cómo calculamos esta función constante? Tenemos que aplicar el mismo procedimiento. Cada vez que veamos una función que no tenga aquí una variable x, sobreentendemos que la variable aquí es x elevado a 0. ¿Por qué? Porque hemos dicho que x elevado a 0 es la unidad y todo número multiplicado por un número es el mismo número. Por lo tanto, aquí tenemos x elevado a 0. Voy a ponerlo aquí abajo. Esto es igual a 24 por x elevado a 0. Vamos a ir añadiendo otro tipo de funciones, ¿vale? Voy a poner una función polinómica. Este es el primer ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Tengo la función f de x, que es igual a x a la cuarta más 4x al cubo más 12x al cuadrado. ¿Cómo se puede derivar esta función? Teniendo en cuenta el procedimiento que hemos estado aplicando aquí con funciones monómicas, por decirlo así, esto es lo que iremos haciendo por cada uno de estos términos. Es decir, la derivada de esta función va a ser igual. 4 viene aquí y 4 resta 1. La derivada de este término, 3, viene a multiplicar a 4, 3 por 4, 12. Y 3 resta 1, más. Aquí tenemos 2, que viene a multiplicar a 12, que es 24, y 2 resta 1. Así conseguimos la derivada de esta función. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una función de tipo, voy a poner, si han copiado esto, porque las matemáticas son así, a veces cuando estamos calculando así, tienes que estar viendo este vídeo una y otra vez para poder entenderlo mejor. Pero yo voy a borrar el primer ejemplo, porque quiero poner otro. Bien, vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué pasaría si tuviésemos esta función? F de x igual a 4x al cubo menos 2x al cuadrado partido 3x. Bien, voy a borrar todo esto. Como podremos ver, tenemos aquí una función racional.
porque es un cociente y además de esto en el denominador tenemos una variable x. Ahora, podríamos aplicar una de las reglas de derivación, en ese caso, en la derivada de la función de un cociente de dos funciones. Pero, si observamos, podemos darnos cuenta de que aquí solo tenemos un denominador, lo que podría llevarnos a separar este numerador con este para que cada uno de esos tenga un solo denominador. Es decir, esta función se puede convertir de esta forma: 4x al cubo partido esto, menos 2x al cuadrado partido esto. Es decir, están compartiendo el mismo denominador. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque nos damos cuenta que podemos simplificar la x aquí y aquí también. Fíjense que todavía no he derivado. Todavía sigo haciendo alguna que otra aplicación, una transformación para tener una función un poco más sencilla. Bien, tenemos aquí 4/3. Si simplificamos esto, sacamos aquí una x, nos queda 2, sacamos esta x, tendríamos x al cuadrado. Menos, aquí sería 2/3, sacamos una x aquí y esta, y tendríamos x. Y a partir de aquí ya podemos aplicar el método que hemos enseñado antes. Es decir, en lugar de aplicar una de las reglas de derivación, podemos decir, aquí va a ser el 2, que es exponente, viene a multiplicar, ahora ya calculo la derivada, viene a multiplicar aquí a la base 2, y este mismo 2 resta 1, menos, igual hacemos aquí tenemos 1, viene a multiplicar a 2/3 y 1 resta 1. Lo que nos da como resultado 2 por 4, 8. Tenemos aquí 8, aquí 3, aquí tenemos 1, menos, aquí tenemos 1, menos 1, 0. Y dijimos que x elevado a 0 es la unidad, por lo tanto, aquí ya tenemos 1, lo que significa que tendremos como resultado esto, y esta sería su derivada. Claro, hay que mirar si podemos simplificar. Siempre y cuando que sea necesario simplificar, en matemáticas exigimos simplificar, pero en este caso, ¿podríamos simplificar esto? No creo, porque aquí es 4 por 2 y aquí es 3 por 1. No se puede simplificar ni aquí tampoco, por lo tanto, este es el resultado. Han podido darse cuenta aquí que en lugar de aplicar la regla de derivación con respecto a esta función, lo que hemos hecho es transformar a una función un poco más sencilla para poder aplicar el método que hemos enseñado. Ahora, voy a complicar un poco la cosa. Supongamos que tenemos una función de este tipo. Ahora estamos hablando de una función irracional. Una función irracional es aquella función que, primero, tiene radical, ¿vale? Y segundo, bajo el signo radical aparece una incógnita, por eso decimos función irracional. ¿Cómo se puede resolver? Para resolver esta función o para calcular la derivada de esta función, lo primero que hay que hacer es convertir a esta función en una potencia. Quiere decir, tendremos f de x igual a 1 partido 2. ¿De dónde vienen esos números? Este 1 que está aquí como numerador es el 1 que está aquí como exponente en el radicando. Y este 2 que está aquí como denominador es el 2 de la raíz. Por lo tanto, 1 partido 2 viene a ser exponente. Ahora, aquí ya podemos aplicar el método que hemos enseñado. Aplicando la derivada. La derivada de f de x va a ser 1 medio, viene aquí como factor a multiplicar a esta base, y 1 medio resta 1. Estamos haciendo lo mismo. Esto significa que tendremos aquí la derivada de f de x va a ser igual a 1 medio. Aquí arriba restamos. Podemos aplicar aquí podemos aplicar la carita feliz, que llamamos en matemáticas, es decir, A multiplica AD más B multiplica AC y luego
D multiplica D, lo que se puede representar con, a ver, voy a ponerlo así, en matemáticas se llama carita feliz, es decir, esto por esto y esto por esto, es decir, un niño que está sonriendo. Bien, si lo aplicamos aquí, decimos 1 partido 2 menos 1, aquí sobreentendemos que hay 1. Si aplicamos esto, tendremos 1 por 1 menos 2 por 1 partido 2 por 1, lo que nos da como resultado un medio. Es decir, tendríamos aquí un medio. Ahora, si queremos, podemos multiplicar este término o esta expresión por el numerador y dividirlo entre 2. También podemos hacer lo siguiente. La derivada de f de x va a ser igual. Esta expresión la podemos convertir en un denominador, es decir, que venga a multiplicar a 2. Pero pasaría una cosa. Este exponente aquí es negativo porque es numerador. Cuando pasa a ser denominador, cambia de signo. Y aquí arriba tendríamos 1. Podríamos volver a convertir esto. Acuérdense de que la raíz cuadrada de x es igual a x elevado a un medio, lo que significa que la derivada de esta función va a ser igual a 1 partido 2, la raíz cuadrada de x. Y así conseguimos la derivada de la función. En todos los casos que hemos visto aquí, nos hemos dado cuenta de que hemos estado aplicando una sola cosa, un solo método. Ahora bien, con estas funciones voy a utilizar solo una función y os voy a dejar ejercicios para que hagan en casa, pero ahora voy a resolver la derivada de una función aplicando la regla de los 4 pasos, que yo sé que suele ser tedioso para los alumnos, es decir, utilizar una fórmula general, como aquella fórmula que utilizamos para resolver una ecuación de segundo grado. Muchos ya se conocen de memoria esta fórmula, otros no. Bien, vamos a resolver la derivada de esta función, pero utilizando la regla de los 4 pasos. Como verán, he dividido la pizarra para que vayamos viendo paso a paso lo que hemos ido haciendo. En primer lugar, como decíamos antes, hay que encontrar las imágenes, pero voy a poner aquí la fórmula de la derivada de esta función. Cuando la amplitud tiende a 0, va a ser igual a f de a más la amplitud menos f de a partido h. Bien, lo que significa que vamos a encontrar esto antes, f de a más h, que es igual. Es decir, en todo lugar de la función vamos a sustituirlo por esta expresión. Como hemos dicho, como aquí no estamos calculando la derivada en un punto determinado, vamos a calcularlo en todos los puntos donde esta a es x. Queremos decir que tenemos, esta es la función, 6 que va a multiplicar a x más h, más 5. Es decir, ya hemos sustituido este valor aquí y vamos a sustituirlo aquí también. Tenemos aquí x más h y lo restamos menos 1. Bien, ahora este resultado será, aquí tendremos 6x, 6h y más este 5. Y aquí abajo tenemos sencillamente x más h menos 1. Bien, ahora ya tenemos aquí la primera imagen, ¿vale? Tenemos la primera imagen, vamos a conseguir la segunda imagen, f de a. Hemos dicho que es la misma función, es decir, tenemos aquí
6x más 5 partido x menos 1. Bien, tenemos primera imagen, segunda imagen. Este es el primer paso, paso 1. Ahora, el paso 2, hemos dicho que debemos restar las imágenes. Esto significa que vamos a coger esta expresión y vamos a coger esta expresión y restamos. Tenemos aquí 6x más 6h más 5 partido x más h menos 1, que vamos a restar con esto. Tenemos arriba 6x más 5 y abajo tenemos x menos 1. Bien, aquí vamos a aplicar el producto que hemos enseñado antes haciendo la carita feliz. Si multiplicamos esto, 6x por x nos da, aquí esta x tiene, esa parte tiene el signo negativo, vamos a multiplicar esto por esto que nos da 6x cuadrado, es decir, hemos multiplicado este término con este. Esto, o sea, esto por esto va a ser menos 6x, es decir, este mismo término multiplica a estos dos. Ahora, continuamos con los demás términos. Este 5 que está sumando aquí, en el mismo numerador está aquí restando, entonces lo cambiamos. Observamos también que el más 6, aquí que hemos multiplicado, fíjense que aquí hemos hecho esto por esto, o sea, aquí positivo quiero decir, y aquí negativo. Vamos a eliminar este 5 con este 5, eliminamos este 6x con este 6x, eliminamos también 5x que está aquí, con este 5x, eliminamos también x al cuadrado, o sea, 6x al cuadrado, 6x al cuadrado, lo que significa que en el numerador tendremos lo siguiente, tendremos ahí 6hx, 6x, tenemos esos dos términos, y aquí tenemos 6h, 5h. Y en el denominador tenemos la misma expresión. Aquí tenemos x, h, hx, menos x más 1. Bien, vamos a parar aquí y vamos a ir al tercer término, es decir, ya hemos llegado hasta el tercer paso. El primer paso era encontrar las imágenes del el incremento de la amplitud, o sea, el incremento de la función dada con la misma función, y luego hemos restado las imágenes. Ahora bien, esta expresión lo tenemos que dividir entre h, es decir, tenemos aquí, vamos a poner aquí, paso 3. Entonces, si dividimos esto entre h, tendremos lo siguiente. Aquí hay que recordar el producto de extremos y medios. Tenemos 6h, tenemos 6hx, aquí la pizarra lo pinta bien, tenemos menos 6h, tenemos menos 6hx y tenemos menos 5h partido x al cuadrado menos x más xh menos h menos x más 1. Todo esto lo dividimos entre h. Y aquí hay que aplicar el producto de extremos y medios. Es decir, todo esto multiplica a 1 y todo esto multiplica a h. Entonces tendremos aquí en el numerador medios tenemos 6hx, aquí tenemos
6h, aquí tenemos menos 6hx y tenemos menos 5. ¿Por qué ponemos lo mismo? Porque estamos multiplicando por 1. Y todo número multiplicado por la unidad es el mismo número. Bien. Y en el denominador tenemos que multiplicar esa h por todo lo que tenemos en el denominador. Entonces tenemos x al cuadrado h menos hx, multiplica esto, más h por xh es xh al cuadrado, porque multiplicamos esos dos. Por eso ponemos aquí 2. Y luego multiplicamos esto por esto, que va a ser menos h al cuadrado. Esto por esto va a ser menos xh. Y esto por esto va a ser más h. Bien, como podemos observar, en el numerador ya tenemos todos los términos con h. En el denominador también tenemos todos los términos con h. Entonces, aquí es cuando decíamos que en el paso 3, siempre y cuando que sea necesario simplificar, hay que simplificar. Es decir, podemos sacar factor común. Antes de esto, observamos que este término 6xh que suma aquí, resta aquí también, está en el mismo denominador, o sea, en el mismo numerador. Entonces, y nos queda aquí menos 6h menos 5h. Simplificándolo, sacando factor común h, tenemos h sale fuera y dentro del paréntesis, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar esos números que nos quedan, es decir, el factor común es h. Los números que nos quedan van a ser menos 6, menos 5. Y en el denominador tendremos también que sacar como factor común h. Entonces tenemos aquí h, 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 h y h, es decir, tenemos h que sale fuera del paréntesis y dentro tendremos x al cuadrado menos x más xh, porque hemos sacado una h aquí que ha salido fuera del paréntesis y nos ha quedado una h dentro del paréntesis. Y aquí nos va a quedar una h. Menos, si sacamos esto como factor común, nos queda x. Y finalmente, más, aquí solo tenemos h. Si sacamos h como factor común, ¿qué es lo que nos queda ahí? La unidad. Muy bien. A partir de aquí, hacemos lo siguiente. H que multiplica, h que divide. Bien, este término o esta expresión lo voy a colocar aquí para aplicar el cuarto y último paso. Paso 4, que ya sería calcular el límite de esta expresión, es decir, f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de ¿qué? De esta expresión que me ha quedado, es decir, menos 6, menos 5, partido x al cuadrado menos x más xh menos h menos x y más 1. Aquí ya vemos que es menos 11, ¿verdad? Entonces, el resultado aquí arriba sería menos 11, que podríamos poner como el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De ese denominador. Podemos mirar aquí si hay términos que son semejantes. Por ejemplo, este menos x también con este menos x son semejantes. Por lo tanto, tendríamos aquí x al cuadrado a continuación de x menos x. O podríamos hacer simplemente, como aquí son semejantes, no son semejantes, son términos parecidos pero con signos distintos, les podríamos eliminar para que simplemente nos quedemos con eso. O de lo contrario, podríamos calcular esto antes, nos daría menos 2. Ahora bien, aquí vamos a colocar más xh menos h y más 1, todo esto 11. Cuando calculamos el límite de una función, simplemente hay que sustituir este valor que tiende
h aquí, lo sustituimos en el lugar donde vamos a encontrar una h, por ejemplo aquí y también, por ejemplo, aquí. Es decir, aquí sería 0, aquí sería 0. Esto implica que la derivada de esta función va a ser, como ya calculo el límite, ya no vuelvo a poner más límite. Hago directamente menos 11 en el numerador, aquí es 0, aquí es 0, todo esto lo elimino, me queda aquí x al cuadrado menos 2x, esto, y me queda más 1. Bien, esto significa que el resultado de la derivada de esta función que hemos partido haciendo muchas cosas es este, es decir, menos 11 partido x al cuadrado menos 2x más 1. Para poder resolverlo con más facilidad siempre hay que seguir los pasos. Este es el primer paso, encontrar las imágenes. ¿Imágenes de qué? Imágenes de f de a más h, imagen de f de a. Luego, restar, que sería el segundo paso. El segundo paso sería restar. La primera imagen que hemos encontrado, esta, lo restamos con la segunda imagen. Siempre hay que hacer esto aparte. Bien, al calcularlo, el resultado que nos va a dar aquí nos lleva al tercer paso. ¿El tercer paso en qué consiste? Consiste en dividir este resultado entre la amplitud, es decir, este resultado entre h. Y aquí, como hemos observado, tenemos un producto de extremos y medios. Si lo aplicamos, tenemos esto. Y hemos dicho que siempre y cuando es necesario simplificar, hay que mirar los términos que podemos simplificar. Los simplificamos. Para luego también poder sacar factor común y simplificar la h que aparece en todos los términos. Para que finalmente vengamos a un cuarto paso. El cuarto paso consiste en el cálculo del límite, que nos daría el resultado de la derivada de la función dada. Ok, para que vayan practicando con esto, voy a darles algunos ejercicios sencillos para que vayan a hacer en casa. En primer lugar, voy a poner aquí ejercicios. Un primer ejercicio. Vamos a tratar de calcular la derivada de esta función. Vamos a calcular, este es el apartado A, el apartado B, vamos a calcular la derivada también de 2x al cuadrado menos 3x. El apartado C, vamos a calcular 3x a la quinta más 6x más 1. Y finalmente vamos a calcular f de x igual 2x al cubo 5 partido x al cuadrado. Bien, ¿qué paso van a utilizar para poder resolver la derivada de estas funciones? Van a utilizar los pasos que hemos aprendido. Primero, el primer paso que tiene que ver con la regla de derivación, es decir, multiplicar el exponente con la base y restar el exponente menos 1, y luego también vamos a utilizar la fórmula general, es decir, esta fórmula. Si lo intentamos una vez y no nos da, vamos a intentarlo otra vez hasta que nos dé, y si finalmente no nos da, podemos llamar a los números que nos han puesto ahí para que podamos resolver esas dudas, ¿vale? Muchas gracias por haber prestado atención a esto. Sé que es tedioso y es complicado a veces, pero con la práctica vamos a ir aprendiendo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa y sobre todo que hayan tomado buena nota, que hayan cogido sus apuntes y hayan podido ir mirando hasta dónde están, cuáles son los puntos, qué dudas tienen y poder enviar vuestros mensajes, claro. En vuestras pantallas aparece un número 555-599993. No duden en enviar sus mensajes. Les recuerdo que vuestra educación es nuestra prioridad. Esto es Aprende desde casa.